Me llamo Yang Kyung-hon, y esta es mi historia, aunque ni yo mismo sé si me pertenece. No elegí los caminos que recorrí, ni las banderas bajo las que combatí. Solo sé que la guerra tiene un hambre insaciable y que a veces, cuando te atrapa, no te suelta hasta que te devora por completo. Recuerdo el frío primero. Un frío tan despiadado que se clavaba en los huesos y nos robaba el aliento. Tenía apenas 18 años cuando el ejército imperial japonés me arrancó de mi hogar en Corea y me envió a luchar contra la Unión Soviética en Manchuria. Era 1938. Las promesas de gloria y honor apenas significaban algo cuando nuestras botas se hundían en la nieve y el hambre nos hacía alucinar con platos que jamás volveríamos a probar. El primer disparo que maté a alguien fue un accidente. O eso me decía a mí mismo para poder dormir por las noches. El soldado ruso cayó de espaldas con los ojos abiertos de par en par, la sangre tiñendo la nieve a su alrededor. Pero yo no tuve tiempo de lamentarlo. El ejército soviético avanzó con una furia implacable, y en cuestión de horas, mi unidad fue aniquilada. Caí prisionero. El campo de trabajo soviético era una prisión sin muros. Solo el invierno mantenía a los prisioneros en su sitio. El hambre se convirtió en un dolor sordo y constante, y aprendí a temer el sonido de los pasos en la nieve. Cada mañana, algunos de nosotros no despertaban. Cada noche, nos preguntábamos si seríamos los siguientes. En 1942, me dieron una opción: morir como prisionero o luchar como soldado. Los soviéticos necesitaban carne de cañón contra los nazis, y yo solo era otro cuerpo en su máquina de guerra. Me pusieron un uniforme nuevo y me lanzaron al frente oriental, en la batalla de Járkov. Ahí entendí lo que era la guerra en su forma más brutal. No importaba en qué bando estabas, la muerte siempre encontraba su camino. Cuando los nazis arrasaron nuestras filas, me encontré en la misma situación de antes. Caí prisionero por segunda vez, esta vez de los alemanes. Y como los soviéticos antes que ellos, los alemanes me miraron y vieron una oportunidad. Me dieron otra opción: servir o morir. Elegí vivir. Me integraron en la Wehrmacht y me enviaron al frente de Normandía. Ya no sabía por qué peleaba ni a quién servía. Solo sabía que debía sobrevivir. La guerra era un ciclo interminable de sangre y fuego. Ya no tenía compañeros, solo rostros que desaparecerían al siguiente bombardeo. Cuando el día D llegó, lo supe de inmediato. El rugido de los cañones navales sacudió la tierra, y el cielo se oscureció con el humo de los desembarcos aliados. Estaba en una trinchera cuando el primer impacto me lanzó al suelo. Oí gritos en todos los idiomas, el tableteo de las ametralladoras, el sonido húmedo de la carne desgarrándose por la metralla. No tenía patria, no tenía aliados. Solo tenía miedo. Los estadounidenses avanzaban como una marea imparable. Vi a mis compañeros caer, vi el terror reflejado en sus ojos antes de que las balas los alcanzaran. No sé cuándo me rendí. No sé si levanté las manos o si simplemente me desplomé en la arena. Solo sé que cuando desperté, estaba rodeado de soldados estadounidenses, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía que dispararle a nadie. Los estadounidenses no entendían cómo un asiático había terminado con un uniforme alemán. Me interrogaron durante horas, y cuando mi historia se desgranó entre preguntas y respuestas, me miraron con una mezcla de incredulidad y compasión. Al final, fui enviado a un campo de prisioneros en Inglaterra. No fue hasta después de la guerra que conseguí un nuevo hogar, lejos de los campos de batalla. A veces me pregunto si la guerra terminó realmente para mí. He servido bajo 3 banderas, luchado en 3 ejércitos, y sin embargo, nunca pertenecí a ninguno de ellos. Fui un soldado sin nación, un peón movido por fuerzas que nunca comprendí. Ahora, cuando el sol se pone y el viento sopla con ese susurro distante, me pregunto cuántos otros hay como yo, atrapados en los engranajes de una guerra que nunca pidieron. Me llamo Yang Kyung-hon, y esta es mi historia. Pero no sé si alguna vez fue realmente mía.